Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos otro programa de Café Barco conmigo, con Julio Barco, en la conducción. Quiero hacer una introducción sobre un punto que a nivel, digamos, nacional, a nivel Perú, siempre me ha fascinado. Ustedes saben que la literatura peruana no solamente se concentra pues, en Lima, sino se extiende por toda la nación. Y cuando uno observa el mapa, hay una parte geográfica que es el norte, donde si uno analiza y observa todo el pasado, va a encontrar pues voces muy importantes, ¿no? En Trujillo, en La Libertad, por ejemplo, se desarrolló este grupo importante que fue la Bohemia de Trujillo, donde también estuvo Vallejo, por ejemplo, Valle de la Torre, Alcides Espelucín, que a veces llegaba, y otros poetas más. En este caso quiero contarles sobre poetas del norte peruano, pero de la actualidad, del siglo que estamos viviendo, y voces que van desde los más clásicos, que podríamos poner sobre todo en dos, y los más contemporáneos. Cuando me refiero a esos dos, creo que los que hemos leído poesía trujillana última, vamos a ver que hay una polaridad, ¿no? Hay una división entre la voz de un poeta que es Beethoven Medina y el poeta Luis Eduardo García, ¿no? Por una parte, Beethoven Medina es un poeta que además es investigador. Él tiene una obra llamada Edición Extraordinaria, que es básicamente toda la poesía de la libertad de todo el siglo pasado. Y además ha desarrollado una poesía con diferentes títulos, ¿no? Donde trabaja sobre todo la cultura, ¿no? Tiene uno de sus libros donde usa el tema de Taikanamo, este hombre de pronto de los mitos prehispánicos. Él es un poeta que sin duda trasciende los años y se posiciona como una de las columnas de la poesía norteña. Y por otro lado tenemos a una voz que es lo contrario en cierto sentido, una voz más glacial, más intelectual, más filosófica. Me refiero a Luis Eduardo García, que fue, como ustedes saben, poeta joven del Perú. Además es novelista, hace poco ganó un premio a nivel nacional, el Julio Ramón Ribeiro, novela breve. Y la poesía de este autor es una poesía más reflexiva, seguramente por la influencia de autores como Cioran, Pessoa, que van a ser muy vitales en su obra. Tenemos entonces esos dos faroles. Y además tenemos voces jóvenes. Por ejemplo, esta semana llegó a mi casa la obra del poeta Eduardo Saldaña, que es Hasta ver apagarse tus cenizas en un cementerio de elefantes. Es el segundo poemario del autor, ya publicó la obra anterior, que es Comedia Inmóvil, que ya nos da una idea del talento de este autor. Sin embargo, ahora encontramos que aborda temas más familiares, más localistas, temas mucho más ceñidos a su propia historia, a su propia raíz. En ese sentido, yo lo asocio con otro poeta trujillano que no hemos mencionado, ¿no? Que es José Watanabe, ¿no? Watanabe, que como ustedes saben, en sus primeros libros trata sobre la familia, ¿no? Álbum de familia, por ejemplo, con el cual también gana el premio Poeta Joven del Perú, aborda la figura del padre, la figura de la madre, y estas figuras a lo largo de su obra van a seguir transmitiéndose, ¿no? Vamos a encontrar poemas dedicados a la hermana, a la madre que cocina cuy, a los tíos, a toda esta familia. En el caso de Eduardo Saldaña, se trata de un poemario que salda la cuenta con el abuelo, la figura paterna, la figura emblemática del abuelo, se recupera como una suerte de venganza. Pero además el poeta, de una manera muy inteligente, apela a las relaciones críticas entre los padres y los hijos en la literatura. Y en ese sentido, por ejemplo, aborda la figura de Kafka, ¿no? Como ustedes saben, Kafka, Carta a un padre, o el padre, es un testimonio de ese conflicto que existía entre Kafka y su padre. O por otro lado, también el libro de Hamlet de Shakespeare, ¿no? El libro Hamlet de Shakespeare, que también habla sobre la venganza del padre, ¿no? Y bueno, yo añadiría también en nuestro país la figura de Vargas Llosa y su padre, ¿no? También que tiene algún eco con esta obra. Bueno, Saldaña de alguna forma salda, como les digo, esas cuentas con el pasado y nos entrega un libro memorable que termina con estos poemas, con estos versos. Dice: todo poema no es más que un reclamo certero hacia nuestros antepasados. Y yo, convencido de poder desollar la amplitud de la noche cuando te hayas ido, para así ver apagarse tus cenizas en un cementerio de elefantes, niego cualquier temor al aceptar que fuiste el único alfa y omega en empezar a predecir desde mi concepción el final sobre este insólito libro y el mismo que terminó escribiéndolo. Bueno, ahí estamos entonces con la obra de este joven poeta y hacerle la invitación a todos de revisar las diferentes bibliografías de la poesía norteña, ¿no? Hay una poesía
muy interesante, que como les dije, tiene a Beethoven Medina, tiene a Luis Eduardo García, que por cierto no es norteño, él es piurano, pero vive ahí hace muchos años, y tiene otros poetas como por ejemplo Alejandro Romualdo, y la poeta que falleció hace poco, Julia Wong, ¿no? Y así hay otros poetas también como Rey Paz Quesquén o Andrea Cruzado que, por citar algunos de los muchos, debemos conocer. Bien, vamos a pasar ahora con la siguiente parte. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos al WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido. Bien amigos, continuamos con Café Barco. En esta oportunidad vamos a dialogar con un autor que viene integrándose a lo que sería la comunidad poética peruana y de qué manera, sino publicando su primer trabajo que tengo acá entre mis manos. Un trabajo cuyo título seguramente les llamará la atención, ya nos explicará de qué se trata este título, Exofaría, y me refiero a Edgar Monroe, que está con nosotros. Y quiero empezar, Edgar, quiero que nos comentes cuál es el papel de la poesía en un espacio como el nuestro, en un espacio como el peruano. ¿Qué papel puede tener la palabra poética en una situación de crisis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y la poesía es de gran utilidad, es un mensaje que tenemos que tener en cuenta, porque sin la poesía la cultura se estaría perdiendo. En este momento de crisis es lo que más se necesita, tener sensibilidad, y la sensibilidad se nace en la poesía. La sangre poética del peruano tiene que reflejarse en estos momentos precisos, precisamente en estos momentos, donde ahora la crisis está pues abarcando todo, la violencia, las mafias. Entonces la poesía, el arte en sí, tiene que abarcar, no puede dejarse a veces no sé si te parece a ti también, Edgar, que se olvida que la literatura, más que alejarnos de la realidad, nos mete más a fondo a ella y nos permite conocerla. Pero por supuesto, claro, no hay que ser tampoco tan ilusos de que la poesía o el arte en sí es solamente estar en un escritorio y encerrarse con los libros. Tú bien sabes, ¿no?, cómo es eso, el caminar, el salir a ver, a percibir las calles, o sea, lo que se está viviendo afuera, lo que se está consumiendo día a día las personas, la poesía, el arte, lo percibe, lo va asimilando, lo va haciendo suya y lo va sacando. También es una protesta. O sea, el inicio poético tiene que ser una protesta. Los poetas tenemos que tener como prioridad dar la voz a las personas o al grupo en sí que no lo tienen. O sea, no solamente es hablar de uno mismo, no solamente es hablar de nuestra sensibilidad, de lo que hemos sentido, sino también de lo que está pasando en la realidad.
sea, es útil la poesía como la literatura en sí. En este caso estamos con tu nuevo trabajo que es Exofaría, y yo siento más bien que en tu primer poemario hay más bien una búsqueda de lo que hemos puesto título esta jornada, que es la voz poética, ¿no? Los que escriben poesía, los que leemos poesía, estamos en constante búsqueda de lo que sería una voz, ¿no? De alguna forma no queremos repetir las voces del pasado y queremos crear algo nuevo. Creo que es la meta de todo escritor joven, de todo poeta joven. En tu caso, ¿cómo se forma esa voz? ¿Con qué autores te sientes para empezar conectado? ¿Y de qué manera has encontrado también tu propia escritura? Claro, bueno, mi propia voz todavía no sé si le he hallado, pero sí, como dices, uno siempre tiene que guiarse por los maestros, ¿no? Está Watanabe, como ya mencionaste, está también Vallejo, Martín Adán. Es una mezcolanza de corrientes que me ha ido yo administrándome. ¿Sientes que la tradición poética peruana es tan rica que un lector de poesía peruana puede escribir poesía solamente leyendo la poesía peruana? Sí, claro, estoy convencido de eso. O sea, nosotros tenemos un arsenal, si es que puedo utilizar ese término, ¿ya?, de poetas y de corrientes que, caramba, tenemos tanto para poder difundirlo y de uno también nutrirse con eso. O sea, y con este poemario, Exofaría, ha sido también para mí una búsqueda interna, pero también hay poemas dentro de este poemario que hice que habla también sobre la realidad peruana. Hay un poema que se titula Himno Nacional, que he intentado poder descifrar lo que se está viviendo, esta violencia, esta masacre y esta forma también de mantener a las personas calladas, sumidas. Entonces, creo que el poeta tiene que adentrarse, buscar su verdad, ¿no?, pero también tiene que ver la realidad. ¿A qué crees que se deba, Edgar, que siendo un país que generalmente le da la espalda a sus escritores, sin ir muy lejos, antes de ayer se celebró el cumpleaños de José Santos Chocano y su casa se encuentra actualmente abandonada a unos pasos de la casa del gobierno? Ese es un claro ejemplo de cómo los poetas son mirados desde lejos. ¿A qué crees que, y siendo así el escenario, Edgar, a qué crees que se deba que hay tantos poetas talentosos? ¿De qué manera esa crisis es favorable tal vez para la poesía, tú crees? Sí, estoy convencido también de eso. Es favorable en el sentido de que una persona o una sociedad que está sometida busca de una manera poder salir de ese sometimiento. El arte te implica también aferrarte a ello. Y como tú dices, ¿no?, la poesía en este momento crítico es donde tiene que salir más a la luz. Y en estos momentos críticos todavía es cuando aparecen los mejores poetas. De alguna forma, la poesía es una respuesta ante esa crisis, tal vez, y es una respuesta que urge, como bien lo dices. Y yo recuerdo ahora a los poetas del 70, ¿no?, estos poetas de hora cero que afirmaron que hay una catástrofe para poetizarla. Y hablamos de hace 50 años, esa consigna que se podría aplicar en la actualidad. ¿Tú qué dices, Edgar? Sí, por supuesto que sí. Mira, a la pregunta que hiciste, ¿no?, ¿por qué simplemente a los poetas los tienen un poco relegados? Ajá. En realidad el gobierno, el sistema, quiere mantener a la gente relegada, sumisa. La cultura es lo que tiene a tener esa voz consciente. La cultura, el arte, la literatura, la poesía, es con los que mantienen consciente el movimiento. Entonces, siempre, al menos en este país, siempre el Estado, el gobierno, va a aislar todo lo que tenga que ver con cultura. Han hecho también modificaciones con las películas. O sea, hay leyes que están prácticamente quitándole presupuesto a las películas nacionales. Y en cuanto a la cultura, imagínate, la educación es pésima. Entonces, hay muchas cosas que se le está quitando al peruano. Y el arte es la resistencia, la poesía es la resistencia. ¿Qué piensas de aquellas miradas? Porque de alguna forma la poesía se mantiene en un escenario de juego, de dubitación a veces, y autores como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decían que la poesía no puede participar en el fenómeno político, ¿no? Que la poesía, por ejemplo, pongamos un poeta como Verlaine, Mallarmé, están como en un mundo más etéreo, Eguren, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país. Claro. ¿Cómo se podría conciliar ese espacio? Porque a veces da la impresión de que la poesía más bien es escapista, y por otro lado también cuando se vuelve política, se vuelve de pronto una poesía de arenga y pierde eso que es poesía, ¿no? Que es, digamos, ese lenguaje que nos permite reconocernos en medio de las cosas
y a veces se vuelve solamente una arenga a favor de una ideología o de repente de un personaje, ¿no? Acá leo, por ejemplo, Catapulta, tu poema, y cito algunas partes donde dices: los asesinos menores del Perú viajan en limusinas, traman concesiones, disfrutan del sol bajo este cielo morado de Lima. Ya nadie contempla la Plaza San Martín con ojos de inca, todo es combis, ruidos, inmundicia. Los comerciantes achicharrados se agrupan en medio de la pista, inmóviles, a la espera de que varíe de rojo. Yo recuerdo mucho esto y me voy a la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. De alguna forma también hay algo de urbanismo en tu poesía, ¿no? Sí, claro. Bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿no? Si la poesía llega a cruzar el límite hacia la política, podrá convertirse como en arenga. Sí, en parte sí, y he visto también casos, ¿no? de que el poeta tiene una mentalidad mucho más espacial, más etérea, como para plantear cosas concretas, porque para la política se necesita cosas concretas. Así es. Bien, pero la poesía tiene que formar, de alguna manera, tiene que estar también conectado con la realidad. ¿Qué piensas de los premios literarios? Que es un tema, yo creo, a nivel nacional. Tú eres una persona que por redes estás observando todo el movimiento. ¿Qué piensas de estos premios? ¿Realmente a nivel Perú otorgan un título digamos, de poeta a los que escriben versos, o solo es un prestigio? ¿Cómo ves tú esta función de los premios dentro de un escenario en crisis como el nuestro, ¿no? Claro, bueno, es algo ambiguo, la verdad. Yo no tengo en consideración estos premios, no he asistido, pero digamos, si esto apoya e influencia a los jóvenes a poder publicar, a lanzarse, a poder entrar a estos concursos, bien, la verdad, no tengo ningún inconveniente con estos premios. Te lanzaste a publicar tu nuevo libro, este poemario, si mal no recuerdo, el año 2024, ¿verdad? El año pasado. Desde ese momento hasta la fecha, ¿cómo es la experiencia de mover esta obra? Porque sabemos que en nuestro país no hay un sistema cultural, digamos, sofisticado que permita que los libros circulen, ¿no? Este autor que comentaba, por ejemplo, difícilmente lo vamos a encontrar en muchas librerías acá en la ciudad, y en tu caso publicas con una editorial que es independiente, ¿no? Libre, independiente, editorial, que además lleva el nombre también, jugando con ese título. ¿Cómo ha sido, cuéntame, el trabajo de situar tu libro con los lectores, ¿no? Que es el gran reto de la escritura actualmente? Claro, es una locura, realmente. Ser poeta en un Perú actual, o ser poeta en estos momentos, es una locura, es algo desaforado, no tiene ni pies ni cabeza, pero es lo que te nace, es lo que te impulsa a hacerlo, porque necesitas hacerlo. Ahora, dentro ya de este sistema de publicación y de editoriales, uno tiene que buscar la manera. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho de manera independiente dentro de esta editorial, ¿no? Que se llama Editorial Libre Independiente, y hemos buscado la manera de poder entrarnos pues en ferias, en presentaciones poéticas. ¿Qué tal la respuesta de la gente? ¿Qué tal los lectores? ¿Qué es lo que te han dicho de tu libro? Bueno, como soy un poeta recién, un novel poeta, no me conocen. Mi libro pues se queda en pequeñas estanterías, o les voy obsequiando algunos que otros. No he hecho tampoco una buena cantidad de tiraje, pero esta experiencia que he tenido con Exofaria sí me ha enseñado bastante, que no solamente uno tiene que escribir, ya concentrarse en el lenguaje, sino que luego de hacer eso uno tiene que ya ser, digamos, vendedor, tiene que saber promocionar, tiene que entrar en las redes. O sea, es una materia que tienes que también, si es que quieres vender tus libros, tienes que también aprender y hacerlo. Conversaba con una amiga escritora argentina y decía que para muchos, digamos, veteranos de la escritura, que tener el internet, el Facebook, es más fácil, ¿no? Supuestamente, pero en el fondo, yo creo que también lo vas a decir, lo vas a confirmar tal vez, hay una competencia monstruosa, es bastante complejo situar un libro dentro de un mercado que imagino también no estarás lleno, saturado. Sí, mira, Facebook, por más que sea gratuito, tiene restricciones. Es un universo donde tú pones, por ejemplo, tu libro, lo promocionas tu libro, pero Facebook no te lo va a poder dar a todo el mundo. O sea, solamente da pequeñas porciones. ¿Por qué? Porque es arte. Si tú pones, por ejemplo, algún video que tenga que ver, no sé, pues con algo gracioso, con algo ridículo, con algo absurdo, tonto, eso te lo va a dar porque tiene demasiada viralidad, ¿no? Pero arte
no lo hace. Y al final de cuentas el rey de las redes es el que más ironía usa, Sí. o el que más molesta a los demás. Exacto. Los memes, digamos, son ahorita el Padre Nuestro y el pan de cada día en las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro, cuáles son tus siguientes movimientos, qué proyectos se vienen. Nos contaste el otro día que estabas escribiendo una novela. Cuéntanos sobre eso. Sí, sí. Bueno, el libro en realidad, como hice un tiraje muy corto, ya no lo tengo. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Edgar Monroe en Facebook. Actualmente estoy escribiendo una novela. Es mi primera novela, un trabajo que estoy haciéndolo, que es sobre algo... Es una novela que trata más que todo sobre política y también sobre ficción. Entonces, en eso estoy ahora. No sé si lo termine este año, pero quiero hacerlo bien. No quiero tampoco apresurarme. Falleció Vargas Llosa. ¿Qué nos puedes decir sobre ese autor? ¿Es uno de tus Sí, es uno de lecturas sí. predilectas? ¿Cómo fue la situación de su muerte para ti? Bueno, me sorprendió bastante, pero estaba mal, ¿no? Ya los meses anteriores a su fallecimiento, he leído sus obras. Me emocioné bastante cuando leí por primera vez La Casa Verde. Hace una semana, no, perdón, de acá a unas semanas vamos a hacer una lectura también, el día viernes 23, una lectura sobre Mario Vargas Llosa. Voy a leer el libro de Lituma en los Andes. He hecho un pequeño análisis sobre ese libro. Así que Mario Vargas Llosa ha dejado un gran legado en el Perú, como otros artistas, pero él es el primer Nobel que tenemos, entonces hay que tomar bastante en cuenta su obra literaria más allá de su contexto político, porque a veces las personas, sobre todo los peruanos, lo queremos mezclar y prácticamente siempre linchamos a las personas por su contexto ideológico político, pero él como artista, como escritor, para mí es uno de los primeros. Bueno, ya saben amigos, entonces recomendamos esta obra que ven en pantallas. De hecho, Edgar me dio la oportunidad de escribir el prólogo y lo leí. Bueno, me parece un buen aporte, un buen primer libro que ya seguramente es digamos, el árbol del bosque que Edgar nos va a dar en el futuro, ¿no? Te agradezco, Edgar, la oportunidad y seguimos con la siguiente parte. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www. Muy bien amigos, continuamos con Café Barco. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a un escritor que ya es una figura importante dentro de las letras peruanas últimas. Él es autor de varios libros, pero en especial uno que publicó el año pasado, que yo pondría entre los mejores que se han publicado en los últimos años, que es el libro Vocación,
que fue publicado en Peysa. Me refiero a Luis Hernán Castañeda, quien hoy nos acompaña. Y bueno, quiero empezar, Luis, preguntándote justamente por esa idea de la vocación para la literatura. ¿Hace falta, la literatura es una actividad que exige tener mucha vocación? Julio, un gusto estar contigo acá con los amigos en el canal, ¿no? En tu programa, y pues lo primero que se me ocurre decirte es que cada quien tiene su vocación, ¿no? Para hacer diferentes cosas, para dedicarse a distintas artes, distintos oficios. No creo que haya nadie que no tenga una vocación, pero sí creo que para escribir literatura, y sobre todo en este país, hay que tener vocación, y mucha, porque no es un camino fácil, es un camino complicado, como tú bien sabes, y no hay tantas recompensas ni alegrías más allá de solamente poder realizar tu obra, poder escribir. Y yo creo que el autor que tiene vocación es aquel que encuentra en esa labor su verdadera recompensa, ¿no? Claro, y además hablamos de tu obra y vemos que tienes una obra prolífica, una obra que se ha ido publicando tanto en editoriales como Alfaguara, como Peysa, y que se ha mantenido de una forma, con un ritmo, un rigor, y que prueba justamente eso, tu vocación, ¿no? Y ahora, en relación a este nuevo trabajo que acabas de publicar, cuéntanos qué tanta influencia hay del tema de tus propias vivencias, ¿no? Porque creo que es una de las pocas obras donde se siente la respiración de lo cotidiano, ¿no? Este libro Vocación tiene un subtítulo que es una vida delirante, una vida literaria delirante, ¿no? Sí. Y si leemos tus libros anteriores vamos a encontrar más bien fantasía, más bien como un juego de máscaras. Sí, como has mencionado, el subtítulo del libro es Vocación crónica delirante de una vida literaria, ¿no? Y para empezar, la vida literaria, que es creo que lo que nos define como escritores, como personas dedicadas a las letras. Tenemos como norte, como centro de nuestra existencia la literatura, la escritura, y poder compartir eso con los lectores, ¿no? Eso es lo que siempre me ha guiado, lo que siempre me ha cautivado ha sido eso. Y mi vida creo que ha transcurrido entre libros, ¿no? Eso es lo que quise capturar en esta novela. Ahora, la parte de crónica delirante se refiere al hecho de que me he tomado todas las libertades para modificar, para cambiar, para transformar esa existencia literaria, de tal forma que, aunque bien se puede reconocer un núcleo ahí biográfico, autobiográfico fuerte, no se trata de una copia de la vida, sino más bien de una pues, digamos, una meditación de ficción, una meditación literaria acerca, con los ojos ingredientes de la experiencia, ¿no? Y como en las novelas, yo siento que tu obra tiene mucho humor, respira bastante humor, ternura. Es una obra donde los personajes son vistos con una humanidad que te saca, digamos, de tu lugar cómodo. ¿Qué tanta importancia, por ejemplo, así como los libros, las figuras también del amor? Siento que es una obra donde los ejes son del amor, por un lado, y también la literatura, ¿no? Las publicaciones de este autor, que es Ludo, que yo creo que tiene una influencia con Ribeiro, tal vez, ¿no? ¿Y qué tanto hay de eso en este libro? ¿Cómo así también ha estimulado esta conciencia, digamos, de lo sentimental con lo estético, ¿no? Sí, has mencionado a un autor importantísimo para mí, un autor de cabecera que es Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Al cual leemos desde siempre y que nos ha marcado, creo que a todos o a muchos, ¿no? Aquí en el país y fuera. Hace referencia a Ludo Totem, ¿no? Este personaje de los geniecillos dominicales, en el cual me basé en parte para hacer mi personaje, que se llama Ludo Herrero, en mi novela Vocación, como mencionaste, pero que también se basa en mí, porque bueno, yo soy Luis y me decían mis compañeros en la universidad y me siguen diciendo Ludo. Así que había ese doble juego de la ficción y la realidad. Y has mencionado el tema del amor, y efectivamente, ¿no? Ludo Herrero, el personaje de la novela, es un autor que escribe literatura, que vive entre libros, como decía, pero también vive entre amores y entre el deseo del amor y el deseo siempre insatisfecho del amor, ¿no? A través de distintas, bueno, relaciones, parejas, situaciones amorosas en las cuales él está buscando algo, pero que al final terminan siendo estas experiencias más bien formas de crecer, formas de desarrollarse, formas de seguir adelante, de descubrir un nuevo personaje. Creo que en autores como Ribeiro, como Bryce Echenique también y otros, el amor y la literatura siempre están de la mano como experiencias transformadoras que permiten trascender y comprenderse mejor a uno mismo y comprender mejor la literatura, a fin de cuentas. Otro autor también que mencionas y de hecho aparece como un personaje central, un poco velado, un poco transfigurado por la literatura, es Iván Tais, ¿no? Y justamente Iván Tais también es un autor que desde sus primeros libros, Escena de casa, la fotografía de Fashion Farmer, El viaje interior, también toca el tema del amor, ¿no? ¿Qué tanto...? Sé que eres muy lector de Iván Tais, he leído unos ensayos tuyos que son muy interesantes sobre Iván Tais. Esta figura, Tais,
que siento que de alguna forma, para mi generación, por ejemplo, es un autor que admiramos por sus libros. Sí. En tu caso particular, y en este libro, hay una relación también como de mentor, como de un farol que va a hacer que tu vocación, o esa vocación del personaje Ludo, se afirme, ¿no? Sin duda, compartimos la admiración por Iván Tais, un autor importantísimo que acaba de reeditar su novela El viaje interior, después de 25 años, Claro. justamente con la editorial Peisa, y que es una novela que se debe releer, creo yo, en el Perú, porque marca justamente una época de la cual estamos un poquito distantes. Ya han pasado, qué sé yo, 20, 30 años desde que salió al ruedo, digamos, Iván, pero sigue siendo importante, ¿no? Y justamente él tiene el tema del amor como una brújula en su literatura, ¿no? Leía hace poco justamente en la introducción, en el prólogo que se hace para la nueva reedición del viaje interior, Carlos López de Gregori, el poeta, que se dice que en ese libro Iván, o el narrador en este caso, confunde el amor con la literatura, es decir, que ambas son formas de acercarse hacia ese otro lado de las cosas, digamos, ¿no? que siempre andamos persiguiendo. Pero sí, Iván Tais es una experiencia de lectura fundamental para mí, que leo y releo siempre. Y para mí una novela como La disciplina de la vanidad ha sido fundamental. Buenísima, claro, buenísima. Una novela que realmente fue muy inspiradora para mí y en la cual me basé muchísimo para hacer mi novela Un escritor rural, que es una novela también fragmentaria, que va en esa onda, ¿no? En esa vena de Iván Tais. Dentro de tu libro, dentro de Vocación, hay muchos guiños, muchos detalles que me gustaron bastante. Por ejemplo, el tema del PLA, ¿no? Hay una parte donde los personajes hablan sobre la cualidad, el talento de un escritor se mide en base a cuán prolífico es su obra, ¿no? Y eso se llama PLA, ¿no? Si tú tienes 20 libros, tienes más PLA, y incluso mencionaba que la poesía no tiene PLA porque tiene que ser prosa, ¿no? Entonces, toda esa cuestión que me parece muy graciosa, también me hace pensar que tu novela tiene mucho que ver con la relación entre la gente que conversa de literatura, los grupos, que podríamos situar de repente en Los Detectives Salvajes, o también, por ejemplo, en Rayuela, ¿no? ¿Qué tanto? Y sé que también tú has estudiado el tema, estaba leyendo también que hiciste un trabajo sobre Adán Buenos Aires, ¿no? ¿Qué tanto te ha servido como materia prima el leer estas novelas de grupos, de gente que habla de literatura, para hacer este libro que es un libro de fe literaria de alguna forma, ¿no? Bueno, has mencionado varios temas que me da mucho placer hablar de ellos, ¿no? Para empezar, el tema de los grupos literarios, ¿no? Creo que es un tema fundamental en la literatura de Bolaño. Si leemos la literatura de Bolaño, siempre hay un personaje colectivo, grupal, que es un grupo de poetas, una generación, un movimiento que intenta cambiar las cosas. Siempre son poetas de vanguardia que viven intensamente la realidad social y que buscan a través de la poesía transformar las cosas de alguna manera, pero que empiezan consigo mismos y que empiezan con sus grupos como una suerte de laboratorio social, estético, digamos, ¿no? Me ha interesado mucho eso en Bolaño, en Adán Buenos Aires, como tú mencionas, también en autores como, bueno, Cabrera Infante, Claro. Incluso Roberto Arlt. Mucho en la tradición rioplatense se da eso, ¿no? Y en los cuentos de Borges aparecen grupos que son similares, que son las sociedades secretas, aunque son un poco diferentes. Claro. Y lo que mencionas al principio del PLA, que es que significa páginas literarias alcanzadas, es una broma bueno, que en realidad es real, en el fondo es real, es una broma de estudiantes de literatura que quieren escribir, que quieren, digamos, hacer su obra, que tienen la ambición de publicar. Y siempre, pues, tú sabes, entre autores hombres hay esta especie de sustitución mediante la cual el libro se convierte en una especie de símbolo de su hombría, básicamente. Así, de la virilidad, digamos. De la virilidad, ¿no? Y entonces hay un interés por decir, bueno, ¿quién tiene más páginas, ¿no? Y el que tiene más páginas, aunque esas páginas sean malas en el fondo, no sean, digamos, no importa la calidad, lo que importa es la cantidad. Creo que es una forma, digamos, humorística mía que me encontré en esta anécdota del PLA, la rescaté para mi libro, para poder reírme un poco para poder reconocer, para empezar, y celebrar la ambición literaria, que es sana y es buena, pero al mismo tiempo ver cómo hay a veces excesos o cuestiones un poco, digamos, que terminan siendo graciosas, ¿no? Pero que son sintomáticas del fenómeno literario en el Perú, ¿no? Y más allá también. Sí, si bien en una primera etapa tu libro recorre la vida de este personaje en la Católica, con gente como Iván Tais o su alter ego de este autor, luego viajas al extranjero, llegas a Estados Unidos, el personaje llega a Estados Unidos y se encuentra con un alter ego, me parece, de Jeremías Gamboa, tal vez, con el cual hace su maestría, un doctorado, y cuéntanos de esa etapa, cómo fue ese salir, digamos, ese emigrar, ese encontrarte, porque además también has escrito ya obras anteriores a estas sobre esa experiencia, ¿no? El futuro de mi cuerpo, ¿no? Cuéntanos, o La noche americana, me parece.
Entonces cuéntanos cómo fue, qué significado tiene para ti, para tu obra, también ese viaje, ¿no? Ese irte de Lima, del Perú. Fundamental, ¿no? La migración, el salir del país, el encontrarse con otra cultura, otra lengua, otra tradición, es una experiencia que ha marcado mi obra, como la de tantos otros autores peruanos, y la de Jeremías Gamboa también, que acabas de mencionar, y que por cierto está sacando en estos días, me parece, una novela nueva que se llama, si mal no recuerdo, El principio del mundo, una novela extensa, con mucho plas, ¿no? Digamos, tiene 1000 páginas, por lo que entiendo, lo cual es significativo. Pero Jeremías ha sido un compañero, un amigo y un compañero de estudios con el cual hemos compartido ambiciones, sueños, frustraciones, momentos complicados. No es fácil vivir afuera, hay choques que uno encuentra, cosas que cambian drásticamente, y muchos dolores también, ¿no? Y también grandes satisfacciones y descubrimientos, ¿no? Todo eso lo vivimos juntos en un periodo de tiempo que estuvimos compartiendo un año en la maestría en la Universidad de Colorado, en Boulder. Estuvimos ahí por los años 2006-2007 y esa experiencia creo que fue importante tanto para él como para mí, ¿no? Él la desarrolla un poco en su novela Animales Luminosos, también en la que está sacando ahora, tengo entendido. Y bueno, yo lo desarrollé en Vocación, sí. Ludo Herrero viaja hacia el país, ¿no? Hacia Estados Unidos, y vive toda la experiencia norteamericana, ¿no? Eso está plasmado ahí como algo indeleble en el personaje, sin duda. Claro, y luego también regresa, ¿no? Regresa. Y yo cito a otro autor también que usa este tema, digamos, de las fronteras, que es Gustavo Faberón, ¿no? Vivir abajo también, que es una obra que empieza en Estados Unidos y transita por América, por Argentina y regresa. Y cuéntanos un poco qué hay de esa literatura migrante, qué autores te parecen interesantes, latinoamericanos, sé que tú conoces mucho del tema, que también están transitando un poco por ese camino, ¿no? Digamos, de darle voz a esa experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo puedo mencionar al autor que se me viene ahora a la cabeza, aunque hay tantos otros, ¿no? Será injusto cualquier nombre que yo pueda dar, pero Osvaldo Estrada, por ejemplo, un autor peruano radicado en Estados Unidos, que tiene unos cuentos maravillosos, una novela estupenda, ¿no? que me gusta mucho. Pero así como él hay tantos, ¿no? Creo que es difícil ahora mismo hacer un censo de los autores que han pasado por Estados Unidos o por Europa, ¿no? Podemos mencionar también al propio Juan Manuel Robles, que es un autor que yo he tenido el gusto de conocer, e incluso hacer un artículo académico sobre su novela Nuevos juguetes de la Guerra Fría, una novela estupenda que salió hace unos años, ¿no? Yo creo que la pregunta es más bien quién no ha pasado por Estados Unidos. Bueno, hay mucha gente que no ha pasado, pero muchos que sí, ¿no? Y eso se está viendo cada vez más en la literatura, en la narrativa peruana, creo yo. Como que ya se puede ver un lugar común, de alguna forma se puede hacer hasta una ontología de poetas, de escritores ya novelistas o narradores migrantes, ¿no? Sí. Por otra parte, algo que también me llamó la atención de Vocación, bueno, les cuento a los que nos escuchan, yo estaba leyendo una novela de Bolaño y llegó a mis manos Vocación y la devoré, me encantó mencionas a Villor, recuerdo a Villor, la música, el personaje mismo, cómo evoluciona, cómo pasa de ser un joven, digamos, inocente, idealista, incluso la parte en la cual está en la escuela, ¿no? En el Pembroke, y cómo él ahí encuentra su vocación de alguna forma, y luego quiere ser abogado, termina estudiando literatura, ¿no? Y viaja. Y en todas estas dinámicas, en todo este vivir la literatura o esta vida literaria, el tema de la publicación, ¿no? De cómo se edita un libro, hay también una suerte de ironía con cómo de pronto uno puede publicar en una editorial grande, digamos, y no tener mucha resonancia, y luego publicar en una editorial más nacional. En tu caso, ¿cómo funciona eso? Tú has publicado en editoriales, digamos, grandes como Alfaguara, Ezeiza. ¿Cómo funciona eso en ti? ¿Tienes algún tipo de contacto directo con editoriales o tú más bien le propones su obra? ¿Cómo ha funcionado en tu trabajo la publicación? Sí, a lo largo de mi vida, ¿no? He tenido contacto con una serie de editoriales y una serie de métodos y culturas editoriales, digamos, ¿no? Dentro del Perú, sobre todo. Para empezar, bueno, empezamos siendo muy jóvenes con la editorial Estruendo Mudo, nacida en la Universidad Católica, con autores como Carlos Gallardo, Álvaro Lazo, ¿verdad? Edwin Chávez, Álvaro Lazo, el editor, poeta también. Álvaro Lazo, Edwin Chávez, Johan Page, ¿no? Autores que ahora resuenan y que tienen una importancia en el medio, ¿no? Y fue un sueño de jóvenes que lo logramos conseguir, digamos, a través del empuje de nuestro editor Álvaro Lazo, que después siguió haciendo cosas importantes, ¿no? Luego yo pasé por editoriales distintas, conocí a
a Germán Coronado, de la editorial Payson, una editorial muy importante del país que ha publicado cosas centrales en nuestra tradición, Claro. y con el cual tengo una relación excelente. Es un hombre, un verdadero editor que sabe querer, creo yo, y cultivar y mantener la relación con sus autores, lo cual es cada vez más difícil porque, como bien sabemos, el tema económico, el tema de la ganancia es muy importante y cada vez más importante y evidentemente atraviesa el fenómeno editorial por el centro mismo, ¿no? Después he tenido muy buenas experiencias con editores como Jerónimo Pimentel, Johan Page, grandes editores y grandes amigos que están en la editorial, en Penguin, Perú, ¿no? Y a través de su sello Alfaguara. Sí. Claro, claro. Y cuéntame, a nivel literario, a nivel, digamos, de esa vocación, ¿qué autor, digamos, pienso en Vargas Llosa, que es un autor que es la vocación encarnada en un cuerpo, ¿no? Creo que es un autor que, al menos uno lee, por ejemplo, la literatura es fuego, que es este discurso que da, se enciende con la literatura, ¿no? ¿Qué otros autores tú sientes que son importantes en tu vocación? Imagino que también hay algo también de Martín Adán. Siento que tu primer libro conversa mucho con La Casa de Cartón, siento que también hay mucho de Bolaño, pero ¿en qué autores has encontrado esa afirmación de tu vocación literaria también? En todos los que has mencionado. Yo, recogería una vez más a Iván Tais, esa generación peruana de esa época, ¿no? Ricardo Sumalavia, que fue mi profesor también en la Católica y que me motivó mucho con su antigua y siempre recordada colección Underwood, ¿no? Una colección de cuentos, de plaquetas que él sacaba y que nos animaba mucho a escribir, ¿no? Él, gente como Mario Velatín, también un ejemplo de que era posible hacer literatura diferente en el Perú, que no había que transitar las sendas del realismo siempre, que no lo podía hacer, pero que se podía salir de ese camino y ser autor nacional también, ¿no? Y más recientemente, en los últimos años quiero destacar un autor que para mí es fundamental, un autor que tengo muy cerca, ¿no? de mí siempre, que se llama Mario Lebrero. Ah, claro. Mario Lebrero, un autor uruguayo que falleció hace unos 20 años, dejando libros maravillosos como la novela Luminosa en particular, la trilogía Involuntaria, muchísimos cuentos, novelas como El discurso vacío, en fin, hay tantas novelas que me motivan a mí a escribir porque me recuerdan que la literatura en el fondo es una manera de usar el lenguaje para acercarse a algo que no es lingüístico, algo que está más allá, una realidad trascendente, una realidad, no sé, llámala mística si quieres, o digamos una realidad que no es fácil nombrar, ¿no? Y que todos conocemos, pero que habita más bien en el silencio, en la vida cotidiana, en aspectos que a veces son, o en dimensiones que a veces son inesperadas, pero que donde surge el milagro, el misterio, ¿no? Creo que es un autor que captura esa dimensión y que permite que la narrativa, en particular, porque las novelas y cuentos, repito, sea algo más allá del simple registro social y económico de las sociedades y que sea más bien una vía de conocimiento, algo que le acerca a la poesía, como tú bien sabes, ¿no? Y en relación a la poesía, eres un lector de poesía, siento que estaba viendo tu Instagram, ponías poemas de Gabriela Mistral, por ejemplo, y también dentro de Vocación hay un poeta, ¿no? El poeta Cedrus, que me parece que también está en Casa Islandia, ¿no? Y hay un cuento, me parece, de este poeta, y que creo que gana un premio, y es un poeta que de alguna forma representa el poeta universitario, ¿no? Que tiene toda esta faceta. Esa figura, la figura del poeta, ¿qué poetas sientes cercano? ¿Con qué poetas te sientes vinculado? Sí, con la poesía peruana fundamentalmente, ¿no? Y has mencionado a Martín Adán, ¿no? Que es tanto poeta como narrador. Casa de Islandia cita constantemente a La Casa de Cartón, una novela insuperable, ¿no? Monumento, un pequeño, digamos un delicado, ¿no? monumento de la literatura peruana. Él era una sombra que nos espoleaba, nos estimulaba a todos en la Católica en esos años, en los años 2000, ¿no? Donde había muchos poetas con los cuales yo me vinculé, ¿no? Porque ahí realmente poetas y narradores compartíamos el espacio, no había una segmentación, una separación. Gente como José Miguel Herboso, Carlos César Valle, Andrea Cabel, poetas de esa época y de ahora también, ¿no? Que siguen dando buenas obras y que han sido, digamos, inspiración para personajes, y más que para personajes concretos, creo yo, para representar el ámbito de esos años, un ámbito en el cual se respiraba la poesía constantemente. Poesía que sigo respirando y leyendo, ¿no? Para mí Eyelson es fundamental. Blanca Varela, Eyelson, y siempre Vallejo, por supuesto. Vallejo
con esa experiencia religiosa transida, dolorosa, siempre buscando a través del dolor una esperanza que se encuentra en la política, en la revolución, pero siempre más allá, ¿no? Más allá del lenguaje, rompiendo el lenguaje. Vallejo es alguien a quien retornar siempre, ¿no? Creo que es un autor fundamental para todos, lo cual no me aleja tampoco de autores y poetas como Eguren, que es muy diferente, ¿no? Digamos, es una polaridad, dos vertientes muy distintas, pero creo que no hay por qué elegir, ¿no? Como lectores podemos leer lo que nos llama y lo que nos alimenta. Los que leemos tu literatura desde hace años, lo que leímos Hotel Europa y otros tantos libros más, bueno, yo sentí que este libro Vocación es tu obra más importante. ¿Tú también sientes que de alguna forma, siendo una obra insular, porque tu literatura tiende más a lo fantástico, tiende más a lo exagerado, a una realidad, a una hiperrealidad, sientes que este libro es, digamos, el más importante de los que has publicado? ¿Tú cómo lo ves dentro de tu propia reflexión? Sí, Julio, me tomó más años hacerlo, tiene más es más largo, claro, digamos, ¿no? Cubre un arco temporal mucho más extenso, son creo que alrededor de 20-25 años en la vida de un personaje. Nunca antes había abordado un desafío como ese. Siempre mis libros pues, desarrollan un arco de 6 meses, un año. Mis libros siempre son sobre pequeñas transformaciones sutiles que a veces el lector parece a veces no advertir, creo yo, que yo intento deslizar, ¿no? No es un libro sobre grandes revoluciones, sino sobre esos cambios que la vida nos va imprimiendo poco a poco. Pero en este libro, no sé si que eso lo haga más importante, pero sí lo hace, creo yo, más, tal vez más hondo, ¿no? Creo que es un libro un poco más hondo, un libro de madurez, un libro en el cual se afronta la vocación madura de un autor, ¿no? Cómo seguir escribiendo, cómo seguir encontrando motivación para seguir escribiendo en un medio difícil, con pocos lectores, ¿no? Yo lo que he descubierto es que lo que importa no es la cantidad de lectores ni el éxito, algo tan tonto como eso, sino más bien la relación individual, íntima entre un autor y un libro y cómo ese libro puede cambiarle la vida a alguien. Porque a mí los libros me han cambiado la vida y sé que a mucha gente también. Y qué más puede uno pedir que eso, ¿no? Cuando escribe. No, tremendo, tremendo. A veces hay una mirada más bien a los cantos de sirena que pueden ser a veces muy simplemente espejismos, ¿no? Y me quedo con eso, ese encuentro entre un lector y las palabras. Yo, como contaba, empecé a leerte desde bastante joven y Vocación es una obra que sin duda toca muchas fibras. Creo que todos los que nos gusta leer y escribir vamos a encontrar en ese libro una buena razón para seguir amando la literatura y eso, como tú bien lo dices, ese meternos a caminos que van más allá de la palabra, pero que la palabra justamente puede permitir, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando se hablaba de tus libros, algunos críticos dicen que son libros de atmósfera, ¿no? Siempre hay una atmósfera muy enriquecida. El que vemos acá, Hotel Europa, yo recuerdo esa obra como una obra de máscaras, de cuartos que se abren, de escenas que son muy estrambóticas, pero sobre todo el lenguaje, ¿no? Un lenguaje que, como los que hemos leído La Casa de Cartón, el tema es el lenguaje prácticamente, lo poético del lenguaje, los detalles del lenguaje, pero siento que en Vocación el tema ya no solamente es esa atmósfera, sino es el sentido de la vida, el sentido de la literatura, y creo que tocas muchas más fibras y eso. Yo creo que es un libro que invita a seguir leyendo y amando la literatura. ¿Qué tanto te afectó? ¿Qué nos puedes contar sobre la muerte ahora que estamos en el marco de Vargas Llosa, ¿no? ¿Tú lo has leído, lo has tenido como un referente o ha sido alguien alejado para ti? No, primero, Julio, me emociona lo que dices sobre mi libro y te agradezco mucho lo que comentas, ¿no? Y para hablar sobre Vargas Llosa me emociona también hablar de él porque es un autor que, si bien nunca lo conocí en persona, nunca tuve una relación con él y nunca, más allá de verlo en presentaciones, nunca tuve otro contacto. Sí tuve un contacto intenso con sus libros desde joven, ¿no? Y me leí toda su obra con con hambre, porque es un autor que tú devoras, ¿no? Un autor que nunca que siempre quieres más de él, ¿no? Y el día que me enteré de su fallecimiento, recientemente, ¿no? No sé por qué, lo que hice fue buscar entre mis libros. Yo tenía un ejemplar de Cartas a un joven novelista. Claro. Es un libro precioso en el cual él le escribe a un joven novelista que quiere seguir el camino de las letras y que no sabe cómo empezar, y Vargas Llosa lo va llevando de la mano, ¿no? Lo va llevando, le va enseñando, no solamente le da técnicas, sino que lo estimula, lo anima, le dice: tú puedes, si tienes este deseo, este llamado, es porque hay forma de conseguir ese sueño que tú tienes, ¿no? Y lo va encaminando. Entonces yo saqué ese libro conmigo
me fui caminando a trabajar, a enseñar y me lo llevé caminando por las calles, le tomé una foto, la puse en las redes, que yo quería compartir de alguna manera mi tristeza, pero más que mi tristeza creo que mi admiración, mi amor por Vargas Llosa, por su literatura y un agradecimiento eterno, ¿no? Porque lo que nos ha dado es enorme. Creo que él ha creado un modelo de autor, ha creado un sentido de la literatura para nosotros y puedes quererlo, puedes amarlo, puedes serle indiferente, pero de alguna forma te marca aunque no quieras, ¿no? Incluso los que son indiferentes a Vargas Llosa, que también los hay, están tocados por el aura vargasllosiana y eso para mí yo lo reconozco con mucho orgullo y con mucho cariño también. Ahora que mencionabas este llevar el libro a tus clases, tú te has dedicado durante muchos años a ser profesor. Cuéntanos qué tanto que has podido equilibrar esa vocación que a veces es absorbente, caníbal, que es escribir con enseñar, ¿no? Me imagino que en tu caso ha sido mucho más armonioso, me parece. No creas, no te miento si te digo que a veces tengo que ir a enseñar y no quiero, porque quiero seguir Claro. escribiendo. Y creo Te que entiendo. nos pasa a todos, ¿no? La chamba es chamba, pero a la Claro. vez la literatura nos llama y recuerdo mucho que a veces en la universidad yo dejaba de ir a clases para escribir, porque sentía que escribiendo iba a cumplir una tarea más importante que yendo a la clase, lo cual no quita la importancia de la clase. Claro. Cosa que ahora no puedo hacer porque yo soy el profesor y si yo falto ya no hay clase. En todo caso, no es armonioso, es una tensión permanente, es una tensión perpetua, pero que es una tensión productiva. Mi escritura alimenta mis clases y mis clases alimentan mi escritura. Y sobre todo me pone en contacto con los jóvenes, ¿no? Yo ya estoy en una edad en la cual mi misión ahora simplemente es entregarle a los jóvenes lo que yo tengo y lo que yo pude aprender de otros, ¿no? Transmitir algo a las personas que vienen detrás y que pueden quizá aprender algo de lo que uno ha vivido, lo que uno ha escrito, ¿no? Entonces, la enseñanza es compatible con la literatura, pero hay que ser un poco ordenado, un poco manejar el tiempo, manejar los espacios, porque sí, a veces hay cierta competencia entre esas labores, ¿no? Sí, y justamente recordaba también en otro de tus libros, que no es vocación, me parece que mencionas a Sergio Galarza Sí. al final de un libro, y yo recuerdo cuando mi padre, que también es lector de tus libros, de hecho yo leí tus libros en su biblioteca, yo le conté, yo le dije, ¿no? Esta alusión es por Sergio Galarza, ¿no? Y dijo, no, ¿cómo va a ser Sergio Galarza, ¿no? Y luego cuando leímos una entrevista que te hicieron en un periódico, decías que justamente que eres autor, ¿no? Y quisiera, ya como para ir terminando, que nos cuentes un poco sobre Galarza, ¿qué te gustaba de su literatura? Si aún lo lees, ¿qué puedes rescatar de él? Su fuerza, su honestidad, su vocación, su valentía y sus ganas de meterse a fondo en la literatura, ¿no? Es un autor que también fue muy importante para mí. Yo tomé un taller literario con Sergio Galarza en su casa, allá en Surquillo, en los años, ¿cuándo habrá sido? Cuando yo era estudiante en la Universidad Católica, y tal vez no encontraba en mis clases, que eran clases de crítica, clases de teoría, no encontraba tanto ese fuego que tú has mencionado por la literatura, y que en Galarza lo había en abundancia. Creo que lo sigue habiendo, él sigue publicando, creo que vive en España, está lejos, pero igual que yo, ¿no? Pero desde allá sigue entregando libros muy potentes, muy dolidos a veces, libros muy descarnados. Y eso a mí me interesa mucho. A mí no me interesa la literatura fácil, complaciente, agradable. A veces mi literatura no es agradable. No quiere, digamos, tranquilizar al lector, sino inquietarlo. A veces producirle sensaciones chocantes, no lo sé. Mientras más viejo me hago, menos chocante soy, creo yo, como a todos, ¿no? La edad nos suaviza un poco, pero sigue siendo, digamos, mi intención, bueno, hacer como Galarza, ¿no? Galarza quiere entregarle al lector algo importante, que le han conseguido escribir, vivir y plasmar en su obra, y eso se lo regala al lector. Yo lo admiro por eso, ¿no? Y aunque no hablo con él hace muchos años, lo quiero un montón también a Sergio Galarza. Sí, yo recuerdo también cuando leí su libro Matacabros, Todas las mujeres son galgos, me acuerdo que empecé a buscar todos sus libros, sí. y para mí siempre fueron como un placer porque había algo siempre que rescatar. Bueno, Luis Hernán Castañeda, te agradezco la oportunidad de poder conversar. De hecho, esta conversación la hemos programado hace muchos meses atrás, se iba a dar en otra situación, pero no se dio, y ha sido en verdad estimulante tenerte por aquí, por Café Barco. Y quiero invitar a todos los que nos han escuchado a que busquen tus libros, a que de pronto encuentren, sobre todo Vocación, que yo lo recomendaría. Es una de las obras que realmente, si te amas la literatura, es lo tuyo, y tienes alguna duda, de repente algún tipo de
de dubitación, creo que vocación te va a hacer pasar un momento divertido, pero además te va a ser muy aleccionador. Y por ese libro, pues, te agradezco, ¿no?, la oportunidad de poder conversar. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? ¿Cómo podemos llegar a tus obras? Sí, Julio, muchas gracias por la invitación. Para empezar, como dices, costó un poco de tiempo poder encontrarnos, poder conversar, pero ha sido una conversación para mí muy amena y muy agradable. Y tú eres un creador, eres un poeta y un difusor de la cultura, y lo que haces es muy loable, ¿no? Mis libros en las librerías, digamos, me parece que se pueden encontrar en bastantes librerías, no están ausentes del mercado mis libros. Así que si alguien tiene la curiosidad, quiere acercarse a ellos, pues ¿qué más puedo pedir, ¿no? Muy contento de que alguien encuentre algo en lo que yo he escrito. Bueno, gracias Luis Hernán, y vamos a pasar a la siguiente parte del programa. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel? ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Bueno amigos, estamos entrando en la última etapa del programa. Vamos a comentar la sección de libros y quiero comentarles que ya pueden adquirir el libro Chaufa. Es un libro que se publicó el año pasado, pero que igual estamos promocionando, difundiendo. Es un manifiesto de la literatura urbana, la literatura que se hace en los conos de Lima y que busca también un discurso donde sostenerse. Es un libro de manifiesto contra un tipo de literatura que sería de pronto más liberada y más crítica. Pueden conseguirlo a través de las redes sociales de mi persona y también por la editorial Higuerilla. Si ustedes ponen Chaufa en Google van a encontrar diferentes comentarios sobre este poemario. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Bueno, ya también se publicó mis libros para niños, los que están interesados, de repente algunos profesores que quieren difundir a sus alumnos el hábito de leer, el gusto por la lectura, y estamos con El viaje de Violeta,
que es un libro donde tocamos el tema de la lectura, una niña que no le gusta leer y cómo encuentra luego en los libros una forma de acercarse a la realidad, ¿no? A una realidad más interna, más ilimitada. Y Petra y la guerra del agua, donde exploramos el tema del calentamiento global, la escasez del agua y la problemática ecológica. Ahora vamos a pasar con lo siguiente. Estamos en vísperas, los que nos están escuchando ahora, los invito a que nos acompañen a Girón Tambo de Belén 178. Ahora mismo, 7 p.m. va a empezar el recital de poesía, donde tenemos a Ivonne Bernuy, Ariana Llerena, Ana Luisa Ríos, Noraya Coyure, que acaba de ganar el Hueco de Oro, Zoila Capistán, Natalia Cero, Rodolfo Ibarra, Miguel Blásica, Domingo de Ramos, Edith Nova, y también estoy invitado ahí, así que de acá nos vamos para ese evento y vamos a ver un poco de poesía para encender la noche. Y culminamos, amigos, ya saben, soy el director de Editorial Higuerilla. Pueden encontrarnos a través de mi cuenta de Facebook. Hacemos edición de libros, hacemos publicaciones, asesoría de tesis, monografías, corrección de estilo. Cualquier trabajo que tengas, amigo, y que no sepas dónde resolverlo, puedes contactarte con nosotros, conmigo, y vamos a trabajar de la mano. Ya saben, Editorial Higuerilla, que está al servicio de los que quieren hacer de sus obras, de sus ideas, una obra pues contundente, concreta, ¿no? La edición, la diagramación, la corrección de estilo y todo eso. Bien, amigos, ha sido una jornada excelente. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Estamos transmitiendo, ya saben ustedes, por Nacional TV Perú, para el Perú, desde el Perú, para el Perú y además para todo el mundo, ¿no? Que pasen una buena semana y ya nos vemos en el siguiente episodio. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.